Pendiente voy a ser yo. ¿Conoce usted el código ético del CIS? Claro. ¿Y qué dice? Pues no dice nada exactamente que sea. Hoy vamos a hablar de algo que realmente merece nuestra atención, algo que va más allá de un simple interrogatorio parlamentario. Lo que ustedes están a punto de descubrir es una radiografía perfecta de cómo funciona la política española en estos momentos, de cómo se enfrentan dos visiones completamente opuestas del papel que debe jugar una institución pública en nuestra democracia. El 9 de diciembre de 2025 quedará marcado en los anales del Senado español como el día en que José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, se sentó frente a la Comisión de Investigación sobre su gestión al frente del CIS. Pero esto no fue una comparecencia más, no fue uno de esos trámites burocráticos que todos olvidamos al día siguiente. Fue un choque frontal, un enfrentamiento dialéctico que duró casi una hora y que nos reveló mucho más de lo que podríamos imaginar sobre el estado actual de nuestra política. Fernando Martínez Maillo, senador del Partido Popular, fue el encargado de liderar este interrogatorio, y desde el primer momento quedó claro que no venía a hacer preguntas protocolarias. Venía con un objetivo muy definido: demostrar que José Félix Tezanos no es un presidente neutral del CIS, sino un militante socialista que utiliza una institución pública para favorecer los intereses del PSOE y, más específicamente, los intereses de Pedro Sánchez. Déjenme contarles cómo empezó todo esto. Martínez Maillo arranca su intervención con algo que podría parecer conciliador. Dice: «Usted es del Partido Socialista, yo soy del PP, perfecto, no pasa nada». Pero inmediatamente añade el golpe: «El problema es cuando la ideología se pone por encima de la cátedra o de la ciencia, que es exactamente su caso». Y cita a José Juan Toaria, expresidente del CIS, quien habría dicho que Tezanos tiene voluntad de no acertar. Esta frase marca el tono de todo lo que vendrá después. Pero la cosa se pone realmente interesante cuando Martínez Maillo saca a relucir un texto publicado por Tezanos antes de las elecciones madrileñas. En ese artículo, titulado «Globos políticos, escenarios singulares», Tezanos escribió sobre Isabel Díaz Ayuso. La mayor parte de los analistas, al menos los que mantienen alguna independencia de criterio, vienen mostrando su sorpresa por la escasa entidad intelectual y política de la candidata. Imagínense el impacto de estas palabras. El presidente del CIS, la institución que se supone debe medir de forma objetiva la opinión pública, calificando públicamente a una candidata política de carecer de entidad intelectual. La reacción de Tezanos es reveladora. Dice que lamenta haberlo escrito, pero inmediatamente se justifica, diciendo que tiene derecho a tener opiniones políticas, que tiene los mismos derechos que cualquier ciudadano. Y aquí es donde se plantea uno de los debates centrales de toda la comparecencia. ¿Puede el presidente del CIS mantener su militancia política activa y expresar opiniones políticas públicas sin comprometer la credibilidad de la institución que dirige? Martínez Maillo le lee el código ético del CIS: principios de interés general, objetividad, neutralidad, transparencia, imparcialidad. Dice que no debe realizar actuaciones que puedan dañar injustamente la reputación de la investigación. Y Tezanos responde con algo que muchos considerarían sorprendente. Dice que él es una persona que pertenece a un partido político desde el régimen anterior, que tiene vida política fuera del CIS, que puede escribir artículos firmando como catedrático de sociología. Pero el senador del PP no se queda ahí, va más lejos. Quiere saber sobre la relación personal entre Tezanos y Pedro Sánchez. Le pregunta directamente si el presidente del gobierno le llamó personalmente para nombrarle presidente del CIS. Y aquí Tezanos se cierra en banda. Dice que no puede revelar conversaciones privadas, que tiene obligación de mantener la discreción. Martínez Maillo insiste: ¿cuántas veces habla usted con Sánchez? ¿Habla usted habitualmente de encuestas con Sánchez? Y Tezanos se niega rotundamente a responder, calificando estas preguntas de inquisitoriales, comparándolas con los métodos de Torquemada. Les estoy explicando a ustedes que yo pertenezco a un partido desde el momento del régimen anterior. ¿Conoce ¿Qué usted, independiente voy a ser yo? ¿Conoce usted el código ético del CIS? Claro. ¿Y qué dice? Pues no dice nada exactamente que sea impugnable de lo que le estoy diciendo yo ahora. Ah, no, nada. No. Principios, interés general, objetividad, Eso. Neutralidad, transparencia, imparcialidad. Trabajo Los totalmente imparcial. Deben actuar El trabajo de totalmente forma imparcial. ética Totalmente y no imparcial. realizar actuaciones que puedan dañar injustamente la reputación de ni la investigación. ¿Y usted cree que haciendo declaraciones contra líderes políticos no hace eso? No perjudico la investigación, ni mucho menos. Pues yo creo que sí. Pero ¿usted sabe Yo lo que es creo una que sociedad sí. democrática? Sí, ¿Sabe claro lo que que es el sí. pluralismo político? Usted puede la hablar diversidad de opiniones, la democracia. Sí. Pues entonces, ¿cuál es el problema? Pues porque usted tiene una Sinceramente no lo obligación como entiendo. presidente Es que del veo CIS, eso que decía la Franco, tienen todos los yo no soy presidentes, que es político. guardar neutralidad política y defender el interés general y no el interés de partido. Si Pero usted es es afiliado del Partido Socialista y quiere hacer opiniones como afiliado del Partido Socialista, váyase a su casa, señor Tezanos. Claro, ¿y dónde- váyase a su casa. ¿Y dónde escribo No yo haga eso? declaraciones. ¿Y dónde escribo yo eso? Yo tengo una vida política fuera del No, CIS. no, como presidente del CIS usted tiene que ¿No puedo guardar... tener vida política? Yo creo que hay un problema de No, concepción, no, no. de concepción
declaraciones políticas graves, Me dejan inquieto lo que dice usted, claro. Volveremos a eso, señor Tezanos. En segundo lugar, usted cobra del CIS. Esta negativa a contestar sobre sus contactos con el presidente del gobierno es uno de los momentos más polémicos de toda la sesión, porque, efectivamente, Tezanos fue nombrado por Pedro Sánchez, y en su libro, De las primarias a la Moncloa, publicado en 2022 sobre acontecimientos de 2016, Tezanos escribió algo absolutamente revelador. Contó que después de una conversación con Pedro Sánchez y Rafael Simancas, salió con la convicción de apoyarle en todo lo que pudiera y le fuera solicitado. Esta frase es demoledor en el contexto actual, porque Tezanos ya es presidente del CIS cuando publica este libro, y está reconociendo abiertamente que su compromiso es apoyar a Sánchez en todo lo que pueda. El interrogatorio también aborda episodios específicos que han generado polémica. Por ejemplo, la llamada del amor, esa encuesta flash que el CIS realizó durante los 5 días en que Pedro Sánchez se retiró a reflexionar sobre si continuaba o no como presidente del gobierno, después de que se abriera una investigación judicial contra su esposa Begoña Gómez. El CIS hizo una encuesta express preguntando a los ciudadanos si creían que la apertura de esa causa judicial estaba justificada o era solo una manera de intentar hacer daño a Pedro Sánchez. Esta encuesta generó tanta polémica que la Junta Electoral Central sancionó a Tezanos con 3.000 euros porque no notificó previamente la realización de la encuesta, algo que exige la ley en periodos electorales. Estaban convocadas las elecciones catalanas y al Parlamento Europeo. Tezanos defiende que él no tenía obligación legal de notificar, porque la ley electoral no lo establece explícitamente, que fue una interpretación extensiva de la Junta Electoral. Dice que ha pagado la multa de su bolsillo y que ha recurrido al Tribunal Constitucional, pero el daño reputacional estaba hecho. Martínez Maillo también le reprocha las preguntas que el CIS hace y, sobre todo, las que no hace. Le pregunta por qué nunca ha incluido preguntas sobre la amnistía a los independentistas catalanes, sobre la ley del solo sí es sí, que permitió la excarcelación de agresores sexuales, sobre los casos de corrupción que afectan a miembros del PSOE como Santos Cerdán o José Luis Ábalos, sobre la situación del fiscal general del Estado. Y Tezanos responde que el CIS pregunta sobre los temas que preocupan a los españoles, que cada mes se pregunta por los principales problemas del país y que sobre esos temas se profundiza. Pero el senador del PP tiene preparada su réplica. Le dice que sí ha preguntado por cosas como la tortilla de patata con o sin cebolla, por el televoto de un programa musical, por temas gastronómicos. Tezanos se defiende explicando que el CIS hace encuestas sobre turismo y gastronomía porque España es una potencia turística, que esas encuestas se hacen en verano con la asesoría de expertos en gastronomía. Incluso menciona que un expresidente del CIS del PP participó en su diseño. Pero la imagen que queda es la de un CIS que pregunta por tortillas, pero no por amnistía. Y luego llegamos al núcleo duro del asunto, las estimaciones de voto. El Partido Popular acusa a Tezanos de haber convertido el CIS en una máquina de propaganda del PSOE. Los datos son contundentes. El 97% de los barómetros del CIS durante la presidencia de Tezanos han dado como ganador al Partido Socialista. 97 de cada 100 encuestas. Y iba en un coche eléctrico, aparcaba cerca de la sede de Ferraz, y si tenía alguna comida, éramos unos sándwiches que tomaban en reuniones de trabajo. ¿Del 17-18 cobró usted alguna dieta? No recuerdo. ¿Más cosa justificada? De viajes no. Una cuestión de orden. Esto no es objeto de la comisión. Le voy a explicar, por favor. No, yo creo que se está preguntando por cuestiones del partido no es objeto de la comisión. ¿Es objeto de la comisión? Por favor. Mira, vienen ahora una serie de preguntas. Sí, señor presidente. Por favor, señorías. Para tranquilizar al Partido Socialista, es importante contextualizar. Por favor, paciencia, paciencia. Adelante. Es importante contextualizar por qué este señor hace encuestas sesgadas con intención de voto siempre a favor del Partido Socialista. Y para eso necesitamos saber sus orígenes y sus antecedentes como socialista de pro. Y por eso le hago estas preguntas. Y usted no quiere reconocer si ha cobrado dietas ni en efectivo ni por transferencia. No recuerdo. Bien, no ya recuerdo. está, es una Si habría pregunta cobrado contra... alguna cuota, pero no, sí le puedo es decir igual. que si he Oiga, cobrado alguna cuota es una cantidad... Y sin embargo, el PSOE no ha ganado unas elecciones desde 2019. Perdió las municipales, perdió las autonómicas, perdió las europeas. En las generales de 2023, el PP sacó más votos, aunque luego Sánchez logró formar gobierno con apoyos parlamentarios. Martínez Maillo le muestra las notas de prensa del CIS, una tras otra. El PSOE se sitúa como primera fuerza política con el 34%. El PSOE ganaría las elecciones con el 35%. El PSOE podría ganar las europeas con 9 puntos de diferencia. Y todas fallaron. Todas. En las europeas, el PP ganó con claridad. En Galicia, donde el CIS publicó que el PP podría perder la mayoría absoluta, el partido de Rueda la mantuvo. Tezanos se defiende diciendo que esas encuestas flash no son las encuestas preelectorales oficiales, que tienen muestras más pequeñas,
que hay que mirar los datos completos, pero la percepción pública está instalada. El CIS de Tezanos siempre favorece al PSOE en sus pronósticos. Él argumenta que los modelos de estimación se han vuelto más complejos porque el comportamiento electoral ha cambiado. Hay más volatilidad, más indecisos, más gente que decide su voto en el último momento. Hay un momento especialmente tenso cuando se habla de los casos de corrupción. Martínez Maillo le pregunta qué opina de Santos Cerdán y José Luis Ábalos, ambos investigados judicialmente. Y Tezanos responde algo que genera un estallido en la sala. Dice, no es imposible que estemos ante un montaje. De momento parece que hay jueces intentando buscar dinero. No sé si lo encontrarán. Esta afirmación de que los casos de corrupción que investiga la justicia podrían ser un montaje provoca una reacción inmediata del senador del PP, que le recuerda el principio de presunción de inocencia, pero le reprocha utilizar su posición como presidente del FIS para defender a investigados de su partido. También surge el tema del libro sobre Pedro Sánchez. Tezanos escribió un libro sobre el proceso de las primarias socialistas y el ascenso de Sánchez al poder. En ese libro cuenta cómo fue a casa de Sánchez, cómo después de esa conversación salió convencido de que era la persona que necesitaba el país, de que era honesto, de convicciones y de que había que apoyarle. Incluso relata una anécdota sobre una noche en Ferraz, el último día de recogida de avales, que coincidió con el cumpleaños de Santos Cerdán, donde estuvieron Koldo García, Santos Cerdán, Paco Salazar y él mismo celebrando con una tarta. Martínez Maillo utiliza estos fragmentos del libro para argumentar que Tezanos no es un técnico neutral, sino un cronista del sanchismo, alguien tan vinculado personal e ideológicamente a Pedro Sánchez que es imposible que sus encuestas sean objetivas. Y aquí, Tezanos responde con vehemencia que jamás el presidente del gobierno, ni nadie de su entorno, le ha pedido que cambie ningún dato, ni que haga nada sobre las encuestas. Pero como no responde a cuántas veces habla con Sánchez, es imposible verificar esta afirmación. La opacidad sobre sus contactos con el gobierno genera más desconfianza que las propias encuestas. Hubo también referencias a su pasado en el PSOE. Tezanos fue secretario de formación del partido durante 2 legislaturas con Felipe González. Luego fue secretario de estudios y programas antes de ser nombrado presidente del CIS. Martínez Maillo le pregunta si cobró dietas en esos cargos. Tezanos dice que no recuerda, que probablemente nada o cantidades insignificantes. Esta falta de memoria selectiva también genera suspicacias. Lo que queda claro viendo esta comparecencia es que estamos ante 2 concepciones completamente diferentes de lo que debe ser una institución pública. Para el Partido Popular, el presidente del CIS debe ser alguien que suspenda su militancia política activa, que no haga declaraciones políticas, que mantenga una neutralidad absoluta, que no tenga relación personal con el presidente del gobierno, o que si la tiene, sea totalmente transparente sobre ella. Para Tezanos, en cambio, tener ideología no es incompatible con hacer ciencia social. Él tiene derecho como ciudadano a expresar opiniones, y mientras los datos del CIS no estén manipulados, no hay problema. El problema es que la credibilidad de una institución como el CIS no depende solo de la corrección técnica de sus métodos, sino también de la percepción pública de neutralidad. Y esa percepción se ha erosionado gravemente. Cuando el 97% de tus encuestas favorecen sistemáticamente a un partido, que luego no gana las elecciones, cuando el presidente del organismo es militante de ese partido y ha escrito un libro comprometiéndose a apoyar al líder de ese partido, cuando se niega a revelar si habla de encuestas con el presidente del gobierno, la desconfianza es inevitable. Al final de la sesión, Tezanos hace una declaración que resume su postura. Dice que lamenta cómo se ha desarrollado la comparecencia, que vino con la mejor voluntad, que le parece que no se han respetado las pautas de cortesía parlamentaria, que ha sido sometido a un proceso inquisitorial. Dice que si un niño de escuela primaria viera esta sesión, se preguntaría cómo es posible que los senadores hagan lo contrario de lo que se enseña en los colegios. Respetar cuando alguien habla, escuchar, no insultar. Pero lo cierto es que en democracia, las instituciones públicas deben rendir cuentas, y el Senado, con mayoría del Partido Popular, tiene derecho a llamar a comparecer al presidente del FIS para preguntarle por su gestión. Otra cosa es la forma, el tono, la estrategia. Está claro que el PP utilizó esta comparecencia no solo para obtener información, sino para desgastar políticamente a Tezanos y, a través de él, a Pedro Sánchez. Este episodio nos deja muchas preguntas abiertas. ¿Debe reformarse la ley para establecer criterios más estrictos de independencia para el presidente del CIS? ¿Deberían los barómetros ser elaborados por un consejo de expertos en lugar de depender de una sola persona nombrada políticamente? ¿Tiene sentido que el CIS siga publicando estimaciones de voto cuando sistemáticamente fallan? ¿O el problema no es el CIS, sino la complejidad creciente de predecir el comportamiento electoral en sociedades polarizadas y volátiles? Lo que sí sabemos es que esta comparecencia no cierra ningún debate,
sino que los abre todos, y que la batalla por la credibilidad del CIS continuará mientras José Félix Tezanos siga al frente de la institución, porque en política, como en la vida, la percepción a veces importa tanto como la realidad. Y la percepción de que el CIS es una herramienta al servicio del PSOE está profundamente instalada en una parte muy significativa de la opinión pública española. Suscríbete al canal y haz clic en la campana para no perderte noticias sobre cómo va nuestro país. Dale like si te gustó el contenido y deja tu opinión en los comentarios.